En el caso mío, porque yo soy muy intensamente de 5 meses para la parte 1. Entonces, pero ahora como el examen es un examen combinado, toma más tiempo prepararse. Luego del examen de inglés, el examen del TOEFL toma entre 1 o 2 meses, dependiendo de cuánto nivel de inglés uno tenga cuando llegue. Para las personas que no saben inglés o que tienen un inglés de un nivel de inglés por debajo, a lo mejor le va a tomar un poquito de tiempo. El tema del TOEFL se puede tomar cuantas veces sea necesario y se puede mejorar el score a medida que usted prepara su aplicación. Y luego, el proceso de aplicación a los diferentes programas, ya sea por la DEA Capit o por la Capit, los que están en el proceso de odontología saben que estas son las dos instituciones que manejan ya sea las aplicaciones para programas de Advanced Standing o para programas de especialidad. Entonces, el MBD es el único examen que tenemos nosotros que es aceptado en todas en todas las jurisprudencias, en todos los estados para obtener la licencia. Es un examen que se da en todo el año. Es un examen que solamente ahora mismo lo tenemos en Canadá y en Estados Unidos no lo tienen fuera del país como en los de medicina, y que el nuevo examen lo han dividido en 2 días. Un día de 8 horas y 15 minutos y el otro día es de 4 horas y 15. O sea que es un examen bastante extenso, es un examen muy largo. Cuando a mí me tocó tomarlo eran 8 horas los 2 días, o sea que lo han comprimido. El primer día tenemos un bloque de 200 preguntas y luego puedes tomarte media hora de descanso si quieres. Hay personas que no lo toman. Como decía el doctor Randy, es muy importante, lo mejor para personas para disipar un poco, salir, estirar las piernas, porque es sentado por 8 horas, cliqueando en una computadora, leyendo y tratando y con el tiempo. Una cosa que yo he visto con las personas que yo he ayudado o durante mi experiencia es que nosotros no estamos entrenados para examinarnos con el sistema americano. El doctor Randy lo mencionó, lo dijo muy bien, y es que a nosotros nos enseñaron a estudiar con embotellamiento, solamente con repetición, no con lógica. El examen americano es completamente diferente. Aquí nosotros, al estudiante americano se les enseña a estudiar por racionalidad. Te ponen una pregunta con 6 posibles respuestas, que no es tan mala ninguna, pero que una pequeña palabra o un pequeño razonamiento ya cambia el contexto completamente. Entonces, cuando nosotros venimos a estudiar para ese tipo de exámenes que son tan complejos, tan largos y que toman y que te exigen tanto tiempo, es muy importante que uno se tome el tiempo de leer bien y de ver cómo puede ir pulsando esta información. Entonces, el examen nuestro tiene 2 componentes. Es un componente clínico, donde ellos hacen todo aquí todo va por porcentajes. Ustedes van a ver que la mayoría de las instituciones de los americanos todo es estadística, todos son porcentajes, y ellos son muy específicos y muy críticos en el tema de las estrategias. Entonces, el examen, la parte clínica, tiene un componente de diagnóstico y de plan de tratamiento de un 36%, la parte de la práctica de la profesión, es decir, que tú conoces las leyes del país y de la jurisprudencia, tiene un peso de un 21%, y luego lo que es el oral management o cómo nosotros manejamos la salud oral en general, tiene un peso de 42% en la parte clínica. En la parte de fundación o en la parte de... Tenemos un invitado extra. Escúchame, esto, señor, escúchame, cuando ya termine lo conecta. Sí, por favor. Estoy casi acabando, Héctor. Sí, ¿Me puede mover un momentito? Gracias. Ok. Entonces, la parte de la fundación... Sí. La parte de lo que es la parte de el conocimiento, las áreas de conocimiento, entonces ahí es donde entra toda la parte de la medicina o de la parte de anatomía y de las ciencias básicas, básicamente. Entonces, aquí están los 4 pathways o los 4 pasos, las 4 maneras en que nosotros podemos obtener la licencia. La número 1, que fue la que yo hice,
fue un programa un programa que llaman Advanced Studies, que son de procesos avanzados, que es básicamente como tú volver 2 años o 3 años otra vez a la parte a la universidad. La ventaja de ese tipo de programas es que te permite tener una licencia abierta que me permite practicar en los 50 estados, incluyendo Canadá y Puerto Rico. O sea que una vez yo me gradúo de una universidad acreditada de un programa de Advanced Standing, yo puedo aplicar para una licencia abierta que me permite trabajar en cualquier estado. Yo tengo eso ahora en New Jersey, Pensilvania y apliqué para la de Florida. O sea que yo solo tengo que coger un examen básicamente. Con mi licencia puedo trabajar en cualquier estado. Ahora bien, eso no quiere decir que sea la única manera de conseguir la licencia. Hay otros tipos de programas, como son los postdoctorales o los programas de especialidades, que te permiten obtener unas licencias limitadas. Las ventajas de las licencias limitadas es, número uno, que son de menor tiempo. Entonces, hay una persona que decidió, mira, yo no quiero estudiar 2 años más, a mí no me importa en el estado donde me cojan, a mí que me cojan en uno y con eso es suficiente, pues entonces a lo mejor irse a uno de estos programas es más efectivo. Los programas de licencias limitadas o del GPR es un programa eso se llaman programas de residencias de odontología general, pero son a nivel hospitalario. Entonces, usted se va 1 año, 2 años a un hospital, tiene una licencia limitada para el estado donde usted hizo su residencia. Lo mismo pasa con el AGD, que son unos programas avanzados de odontología general, son a nivel hospitalario, pero son más profundos y se manejan mucho más casos. Lo mismo, estos programas son limitados. Por ejemplo, conozco personas que han hecho AGDs o GPRs aquí en Pensilvania, pero el estado de Pensilvania tiene leyes muy estrictas, entonces no le permite trabajar como dentista aquí, aún haciendo sus programas de AGD o de GPR, porque Pensilvania solo reconoce DMDs o DDS de universidades acreditadas. O sea que si una persona un dentista extranjero viene y hace un programa de GPR o de AGD o inclusive alguna especialidad de la que está en la esquina inferior, no podría trabajar en Pensilvania porque el estado de Pensilvania de por sí no reconoce las licencias limitadas. Tú tienes que ser graduado de un programa acreditado de 2 años o 3 años de una universidad. Lo mismo ocurre con Nueva York. Nueva York tiene un poquito más de reglas. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, para tú poder ejercer allí tienes que tener el DMD de una universidad, tienes que haber hecho un GPR de 1 o 2 años, o sea que vayan sumando. Y ellos dicen, para tú ejercer aquí como dentista internacional, tienes que hacerme un AGD, un GPR, tienes que hacerme el Advanced Standing, ahí van 5 años, y encima de eso tienes que hacerme 40 horas de undergrad. Las 40 horas de undergrad son 40 horas de matemática, de álgebra, de lenguaje, de conocimientos básicos. Es como tú mandar a un PhD, una persona que tiene un grado de PhD, básicamente, a hacer un bachillerato otra vez. Por eso, muchos dentistas internacionales evitan Nueva York. Ustedes van a ver que la mayor concentración de dentistas internacionales está en la parte del sur de los Estados Unidos, Texas, Florida y la costa oeste. Yo voy a poner un gráfico para que ustedes vean dónde está la concentración de los internacionales. Finalmente, los programas de especialidades duran aproximadamente 2 a 5 años. Ahí están todas las especialidades que los Estados Unidos reconocen. Ellos lamentablemente no reconocen las mismas especialidades odontológicas que tenemos en nuestros países. Aquí solo se reconocen entre 10 y 12. Me parece que añadieron el año pasado la de anestesiología, pero, por ejemplo, no reconocen implantología como una especialidad que nosotros sí la tenemos, no reconocen cosmética dental como especialidad que también nosotros la tenemos en los países. Hay algunas especialidades que en los Estados Unidos no existen. Entonces, ahora yo voy a hablar un poquito de lo que son las disparidades o las diferencias. Y voy a ser un poquito breve para no extenderme mucho, pero solo que quiero que vean es que en los Estados Unidos, este es un gráfico de la ADA, de la Asociación Odontológica Americana, donde habla que el 70% de los dentistas en este país son blancos, ¿ok? Solo para que tengan una referencia, dice, el 70% son blancos,
El 18% son asiáticos, lo que había mencionado anteriormente, que nuestra mayor competencia son los asiáticos, ya sean en Asia también se incluyen los hindús, y nosotros estamos en el grupo de los hispanos, donde somos el 5% de la distribución, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la población? Si el 70% de los dentistas son blancos, pero ¿qué sucede con la población de este país? Aquí es donde vemos la mayor diferencia. El 60% evidentemente de la población americana es blanca, pero nosotros ocupamos el 18% de la población como hispanos, ¿ok? Entonces, en este gráfico lo que queremos ver es que estamos sumamente en un déficit de representación. Entonces, lo mismo pasa en esto. Dicen que el 40 es básicamente la misma gráfica, pero ahora en la ADA nosotros nos incluyen con quiénes, con los afroamericanos y con los asiáticos. Entonces, dentro de las minorías, el hispano es la mayor. En eso lo que quiero mostrarles es cómo la población latina, esto es un gráfico del 2020, del último censo que salió, cómo la población hispana está creciendo, sobre todo en la parte sur del país, de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, para nosotros como profesionales de la salud es muy importante entender el tema de distribución, porque cuando muchas personas vienen, solo se quieren quedar en la parte de arriba. Yo conozco un primo que vive en Nueva York y todo el mundo quiere vivir en Nueva York. Señores, la gente no está en Nueva York. Nosotros estamos aquí abajo. Entonces, tenemos que ir buscando dónde está nuestro conglomerado de población, donde podemos servir más a nuestras comunidades y donde realmente vamos a tener más oportunidades de trabajo o más oportunidades de insertarnos. En programas, por ejemplo, en la parte de Florida, en Texas, en la parte del oeste del país, hay muchos programas donde aceptan hispanos porque necesitan personas que hablan español. Entonces, ese tipo de cosas hay que irla pensando cuando uno también se embarca en estos procesos de homologación. Ahora voy a hablar un poquito de nuestros challenges o de las dificultades que tuvimos nosotros como dentistas, como profesionales de la salud durante el COVID. Y lo que quiero presentarles es que nosotros ahora mismo tenemos un 63% de deficiencia, es decir, de cada 6 de cada 10 higienistas, 5 o 6 de cada 10 dental assistants están faltando en las clínicas. Entonces, eso nosotros nos dice que hay una necesidad grande de personas que hablen español, de personas que tengan conocimientos dentales, de personas que estén insertando en lo que es nuestra comunidad y que puedan aportar. Lo vemos también con los dentistas, hay un déficit de un 32%. A lo mejor para nosotros no son grandes números, pero en el caso de inserción laboral, son números muy importantes. Finalmente, dentro de las grandes dificultades que tuvimos durante el COVID es que vimos un gran aumento de los problemas como fracturas, como desórdenes del TMJ, como un aumento de caries, evidentemente, porque las personas no tenían acceso a los servicios. Y ya para concluir, quiero hablar un poquito de las opciones. ¿Qué pasa cuando lo intentamos o cuando hacemos todo, pero no podemos conseguir lo que es el principal objetivo, que es ser dentistas en este país? No todo el mundo no todo el mundo puede hacerlo. No quiere decir que sea imposible, se logra, pero hay muchas personas que por diferentes situaciones deciden que no es para ellos, que es un proceso muy largo, es un proceso muy costoso, es un proceso que a lo mejor yo estoy tarde en mi vida, ya llegué un poco mayor y que no quiero invertir 5, 6, 10 años de mi vida intentando conseguir este proceso donde no hay garantías, donde tú comienzas pero no sabes si vas a terminar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tener un título aquí es valioso. Saber inglés es valioso también. Entonces, tenemos que saber qué podemos hacer con esta información. Aquí hay programas de asistente dental donde no se necesita entrenamiento, donde simplemente con pasar un examen, usted puede hacer una certificación de dental assistant. Lo mismo pasa con asistente dental de funciones extendidas.
hay estados donde se permite tener asistentes con otro tipo de formación, donde tienen una capacidad de ingreso mayor utilizando los conocimientos que ya traen de sus países. Y esto en algunos estados no existe. Por ejemplo, en Florida ahora se incluyó personas con títulos de países internacionales pueden aplicar para licencias de EFDAS sin necesidad de tomar exámenes adicionales. Y por ejemplo, aquí en Pensilvania, sí te piden 2 años, pero con la diferencia de que si tú presentas tus credenciales, puede que te quiten parte de la carga de horario, o sea que eso se disminuye. Y finalmente, el tema de los higienistas dentales. El higienista dental es una de las alternativas que yo veo para mí, una de las mejores alternativas para el dentista que no logra hacer todos los pasos de la homologación. El higienista aquí es como un doctor que llega, ve sus pacientes, hace su limpieza, hace su educación oral, pero no tiene liabilities. Las liabilities son los problemas legales, porque ellos trabajan bajo la supervisión de un dentista. Entonces, usted llega, usted gana su dinero, usted tiene su propio horario, usted trabaja en su área, pero no tiene connotaciones legales. Y eso es muy, muy importante. Entonces, ya para concluir, esto es una foto de Filadelfia. Yo tengo muchísimo que agradecerle a esta ciudad. Desde que llegué, yo solo he encontrado personas que me han apoyado y que me han estado caminando conmigo desde el día 1. O sea que hay personas que no les gusta Philly, pero a mí me encanta. Yo he aprendido a quererla y la verdad que tengo mucho agradecimiento por esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, sigan guardando las preguntas para finalizar el bloque.